Bueno, gente, pues hoy la verdad es que es un capítulo que me hacía bastante ilusión hacer. Llevo ya mucho tiempo con esta idea en la cabeza y realmente tenía ganas de ponerme con este mini proyecto o mini chapuza o llamadlo como queráis. Bueno, tengo pensado, ya que tengo dos cubos, el cubo S1 y el cubo S1 Pro, voy a desarmar parcialmente ambos patinetes y voy a juntarlo en un patinete único con muchas mejoras. Le voy a comprar piezas aparte y tal. Tengo bastantes ideas y a ver cómo queda. La idea principal es ponerle dos motores, uno delante y otro detrás. Quiero dejar una cosa clara. Eh, esto que voy a hacer aquí no es un proyecto para hacer un patinete de uso diario, no es para hacer un patinete práctico para el día a día, no es para que lo uséis por la calle, no es para que hagáis lo mismo que yo, no es para que me tomáis de ejemplo, no es para nada. Simplemente es como parte de un hobby. Ya lo he dicho muchas veces, yo desde bien pequeño siempre me ha gustado cacharrear mucho, montar cacharros, desmontarlos, ya sabéis. Mm, Así que esto es simplemente un proyecto más. O sea, haciendo esto me he acordado y he aprovechado para sacar, mira, los tengo por aquí, para sacar y desempolvar unos cuantos cacharros que hice cuando era pequeño. Aquí los tenéis, que le he estado dando un limpiezo porque llevaban años ahí guardados en mi cuarto y tenían una capa de polvo. Y como todo, pues son proyectos que he hecho, proyectos así electrónicos desde que era pequeño, porque ya digo que siempre me han gustado. Y el patinete que voy a hacer, pues simplemente uno más. Mira, esto era una disquetera que tocaba canciones, el motor se iba moviendo, iba haciendo ruido, iba cantando las canciones que tú quisieras. Realmente, una vez que le perdéis el miedo a todas estas cosas, porque se ven muy complicadas y realmente no lo son, puedes hacer cualquier cosa, porque hay muchísima información por internet. En internet prácticamente está todo. Si tú lo piensas, una disquetera, si tú quieres hacer la canción con el motor, pues el motor, lo puedes enchufar el motor por aquí a un microcontrolador, que el microcontrolador le mande señales de cuándo se tiene que mover según una canción y ya está. Todo esto de abajo simplemente es que no tenía una fuente de alimentación a mano y usé una de un ordenador viejo. La puenteas aquí y ya puedes usarla sin ningún problema. Además saca voltaje para todo lo que me hacía falta, que era el motor de la disquetera y el microcontrolador. Y bueno, robó aquí ya cuando me pasé el Arduino con su controlador de motores, sus sensores, altavoces, matrices de luces, los motores eléctricos aquí a los lados. Pues al final, haciendo todas estas cosas desde pequeño, pues va aprendiendo cosillas que voy a poder usar realmente ahora para hacer el patinete este. Bueno, yo le invento este, chavales, un alcoholímetro que me hice. Ay, cogí un Arduino y un sensor de etanol y lo programé para que si aspiraba y detectaba un nivel de etanol más alto que el permitido, pues se encendía la luz roja y empezaba a pitar el buzzer este, ¿sabes? Como que era ilegal eso. Bueno, si ibas bien se encendía la verde, si ibas regular la amarilla y ya si pasaba el límite se encendía el LED rojo. Ya ves tú qué chapuza. Pero bueno, no era demasiado preciso, pero funcionaba, ¿eh? Y bueno, de aquí ya ni me acordaba, mi robot mosquito, tío, que usé un motor excéntrico de un móvil viejo. El motor excéntrico es esto de aquí, este motorcillo de aquí que tiene como un contrapeso solo a un lado que cuando gira vibra. Es lo que usan la mayoría de móviles para el vibrador. O sea, es un motor excéntrico como este. Pues bien, lo pega, lo pone en el positivo y negativo de una pila de botón y le pone unos LEDs como si fueran ojos, y cuando le engancha una pila de botón se encienden los ojos y empieza a moverse porque va con vibración, con el mismo motor que usan los móviles para el vibrador, pues se movía. La verdad es que estaba gracioso. Bueno, y ya veis, me ha gustado la verdad desempolvarlo un poco, por así decirlo. Así que, bueno, ya después de estos bonitos recuerdos, vamos a lo interesante, niño.
Bueno, pues vamos a empezar primero con la impresora 3D. Me he comprado unas luces que están bastante chulas para ponerlas detrás y le he sacado un adaptador que he visto por Thingiverse que sirve para colocar estas luces detrás. ¿No ves? Estas son las luces. Tiene hasta modo parpadeo y demás, son bastante chulas con batería y vienen con estos enganches de goma. Pues le vamos a quitar los enganches de goma que trae de serie y los vamos a enganchar en la pieza 3D que me he sacado para poner los dos en la parte trasera mirando hacia atrás. Y la verdad es que puede quedar bastante chulo y nos da mucha visibilidad. Ahí ya ves cómo quedaría. Ahora voy a sacar otra pieza que también he visto en Thingiverse y que ya me la recomendó Pablo del grupo QS1 y similares, que es esto, que es un acelerador de puño. Para hacer algo así como si fuera una motillo, ¿sabes? Se engancha en el acelerador y puedes regularlo con la mano. Ahora vamos a echar una capa de pintura para protegerlo y quitarle un poco el brillo y ya estaría. Entonces aquí ya me emocioné un poco ya que tenía el spray en la mano y decidí tapar un poco las letras de cubo que venían delante que no me hacían demasiada gracia. Y bueno, las tapé ya directamente, lo limpié un poco y le eché pintura. Ahora ya pasé a desmontar el cubo S1 normal. Desenchufé el cable del motor delantero, que es el que vamos a poner detrás en el cubo S1 Pro. Y bueno, solo hay que quitar las tapitas estas, tienen 4 tornillos y ya quedaría la tuerca al descubierto para desbloquear la rueda de su horquilla. Quitamos también el cubretornillo, el embellecedor del otro lado y ya estaría. Ahora esto pues igual que en el Xiaomi, más o menos sirven los mismos trucos, incluso la misma llave del 18. Por el lado que no tiene el cable, con una buena carraca sale fácil. Y bueno, por el otro lado, pues con una llave fija, teniendo cuidado con el cable de no dañarlo, pues le damos bastante fuerte hasta que salga la tuerca. Una vez que esté fuera, ya se desbloquea la rueda y la podemos sacar. Pues ya tenemos aquí el motor que va ahí en nuestra parte trasera de nuestro patinete. Ahí, perfecto. Ya quedaría ahí. Ahora hay que sacar la segunda pieza importante, que es la controladora, que viene aquí en este patinete, dentro de este mástil. Tiene 4 tornillos para quitar la tapa y ya quedaría suelta lo que es el cargador. Os tengo que decir que si le queremos poner 2 motores eléctricos brushless de este tipo, necesita una controladora para cada motor, porque estos motores eléctricos también funcionan a la inversa, y entonces se pueden convertir en algo así como generadores eléctricos y algo por el estilo como funcionan los frenos regenerativos. Por lo tanto, si pusiéramos solo una controladora, un motor empezaría a meterle energía a otro y empezaría un poco a dislocarse la cosa. Así que bueno, vamos a sacar la controladora de este para la rueda que va a ir detrás y la del otro, la controladora del otro para el motor que va delante. Desenchufamos los cables de la controladora y ahora viene a aprisionar, así que hay que desaflojar la parte entera de este mástil para poder sacar la controladora. Ya veis que una vez que hemos desaflojado ahí los tornillos ya sale. Ya tenemos que desenchufar los cables que vienen de arriba del panel y ahora desenchufamos la batería y el resto de cables que hay por aquí y ya tendríamos la controladora que vamos a usar para el motor de atrás suelta. Como veis, exactamente la misma controladora que tiene el Cubo S1 Pro de 36 voltios. Ya tendríamos el motor y eso. Ahora vamos a quitar la rueda trasera del Cubo S1 Pro, que aquí es donde vamos a colocar el motor que acabamos de sacar del otro patinete. Simplemente quitamos los 2 tornillos de los laterales, es súper sencillo, y ya saldría la rueda hacia abajo. Una vez que lo hemos quitado, ¿no ves? Ahí sale. Aquí, una vez que la tenía en la mano, me di cuenta que pesaba un huevo y empecé a compararla con la rueda de aire que le compré al S1 normal y madre mía la diferencia. Mira, aquí la pesé. La rueda de aire trasera del S1 era casi medio kilo, unos 470 gramos. Y la maciza del Cubo S1 Pro era prácticamente el doble, era casi 1 kilo, 950 gramos. Eso después en el patinete se nota un huevo. Bien, una vez que ya saqué las ruedas de todos los patinetes, ahora fui a quitar esta abrazadera, que pensé en que le voy a poner 2 abrazaderas al patinete final para mejorar la resistencia del mástil. Hay que quitarle los 2 tornillos y ahora hacemos un poco de rosca y ya sale el mástil completo, una vez que ya hemos quitado los tornillos de la abrazadera. Y bueno, para sacar la abrazadera del mástil, pues hice un poco de palanca con una llave y tiras para afuera, con un poco de tirón ya sale. Y quedaría la abrazadera fuera que vamos a usar para ponerle 2 al nuevo patinete y ya está, y mejorar toda esa zona. Aquí ya estaría fuera. Y bueno, aquí está un poco el popurrí de lo que va quedando de los 2 patinetes y aquí las piezas que hemos sacado que vamos a utilizar para el patinete final. Bueno, pues estoy aquí que llevo un rato mirando el patinete
pensando cómo vamos a hacer este proyecto. He traído todas las piezas y todos los recursos que tengo aquí a un mismo punto para intentar organizar un poco la idea y ver a ver cómo lo vamos a hacer, cómo voy a enganchar el motor en la horquilla que tiene, qué material voy a usar para qué cosa. Bueno, ya digo, es que tengo muchas ideas en la cabeza, pero lo estoy haciendo todo un poco improvisado, ¿sabes? Sobre la marcha, así que... Bueno, aquí tengo el panorama, macho. Lo que sí estoy viendo es que voy a aprovechar que tengo todavía la base, que es el QS1 Pro, que es la base del patinete que voy a hacer, al que le voy a poner toda la modificación y todas las piezas. Ahora que está de una pieza, por así decirlo, creo que le voy a echar una fotografía, porque tengo pensado también darle algunas capas de pintura y demás. Y quiero ver qué combinación de colores le voy a poner. Y con la foto puedo modificar los colores en el Photoshop y hacerme una idea de si quedaría guay o no. Porque sería un poco feo eso de pintarlo, y cuando esté pintado ves que queda muy feo la combinación. Lo que sí que tengo más claro es que creo que voy a usar una combinación de verde y de negro. Además tengo por aquí los sprays de hace tiempo, así que yo creo que puede quedar guapo. Además, mira, tengo por aquí en la cochera, vamos a ver, tengo por aquí los botes, voy a sacarlos también. Mira, el verde, y este está vacío, y el negro. Ahí, vale, los voy a poner aquí en la foto para coger el color de aquí también. Este verde queda guapo, tío. ¿Cómo se llama? Verde... ¿Cómo era? Verde Hulk o algo así, ¿no? Míralo. Verde Hulk, chaval. Mutante a tope. Pues ya veis, la combinación esta yo creo que puede quedar guapo, tío. Entonces, le echo una foto y luego a lo mejor le pongo la horquilla verde o algo así. Ya digo, voy a aprovechar que está de una pieza. Que bueno, también es relativo eso de que está de una pieza, porque mira, si hago así... ¡Hala! A tomar por saco. Madre mía, lo que tengo aquí montado. Joder, y ahora se encendió la luz y todo. Madre mía. Tío, y pobre Cubo S1. Ha visto tiempos mejores, amigo. Pero no pasa nada. Tu caída será para un bien mayor, amigo. Tendrás tu renacimiento. Se me había olvidado coger las piezas que hice en 3D, que están por aquí. Vale, aquí están. Esto también. Vamos a llevarlo para allá. Vale, ya tenemos aquí todo. Perfecto. Vamos a hacer un repaso de lo que tenemos aquí y de lo que queremos hacer allí. Vale. Primero, lo que hemos desarmado del pobre, del S1 normal. Hemos cogido la controladora, porque para poder usar un motor eléctrico hace falta una controladora por motor, a no ser que tenga una controladora doble, que no son habituales. Normalmente cualquier vehículo que tenga más de un motor tiene que tener más de una controladora. Así que hemos aprovechado la de este y también le hemos quitado el motor. La idea es coger el motor, engancharlo en esta horquilla de alguna forma, que todavía no he pensado. Estaba hablando con Pablo del grupo de QS1 Pro, que él le puso la rueda, el motor delante, se lo puso aquí detrás. Y él lo que hizo fueron aquí le comió con una radial y demás, o limando. Aquí le hizo una raja para poder enganchar el motor. Lo que pasa es que decía que a la larga se retorcía un poco con la chapa y se escapaba y no era demasiado buen sistema, así que no sé si habrá que reforzar o qué es lo que haremos al final. Pero bueno, eso es la idea principal de este patinete, ponerle dos motores. Ahora, ¿qué más hemos cogido por aquí? Pues hemos cogido la abrazadera, que esto es lo que unía el mástil con el chasis, que es esta pieza de aquí. Y la idea es ponerle dos. Ponerle aquí otra para hacer mucho más robusta la unión por aquí. Otra idea que también he visto por el cubo, porque al final los patinetes baratos es lo que tiene, son baratos, así que la calidad pues es bastante mejorable. Y en ese sentido, por aquí los puntos de soldadura del mástil a la rueda, pues tiene unos cuantos a los lados
pero no está completamente soldado. Así que quizá lo llevemos a alguien que tenga un soldador y les demos un repaso a todo esto también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Después la combinación de pintura. Aquí un claxon chino de estos cutres que tenía por ahí. Se lo podemos poner. Esto no lo he probado, pero hay gente que se la ha puesto y la verdad dice que va bastante guay. Y es un acelerador de puño. O sea, no tiene por qué ser de puño, porque por aquí sobresale. Mira, aquí lo podemos ver bien. Esto iría aquí en el puño metido y esta zanja encaja en el acelerador. Entonces tú cuando bajes para abajo, esto baja y acelera. Entonces puedes tirar de aquí con el dedo o agarrar un poco con esta parte y acelerar, como si fuera una motillo, vaya. Y puede ir guay, tío, como mejora. Luego están estas piezas que ya habéis visto que las hemos hecho en 3D también. A ver si lo encuentro. Aquí está. Que es para estas luces. A ver, espérate que abra, que es complicado con una mano. Bien, estas luces. Enciéndete, ¿vale? Para ponerlas detrás y que tenga pulsos de luz que se vea bien, ¿sabes? Puede quedar guapo también. Esto está pensado con las piezas esas 3D que le he hecho para que vaya aquí. Bueno, aquí a los lados. Entonces de atrás, que se vea. Pues eso, ponérselo allí encima de los reflectantes que tiene. Apágate. ¿Se apagó? Bien. Esta es otra cosa que vamos a poner. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, bridas, un poco para seguir el juego de colores, unas bridas verdes. Aquí más bridas varias negras, de colores, yo qué sé. Aquí unos cables para hacer las conexiones de las controladoras, de la batería, del motor y toda la historia. También unos plásticos de estos termorretráctiles para cuando hagamos la soldadura uniendo los empalmes y demás, que se quede bien protegido. Aquí varios de estos. Esto no me gusta a mí usarlo, ni creo que lo vaya a usar, pero bueno, lo tengo por casa, así que por si acaso lo he puesto aquí si tengo que hacer algún empalme rápido para hacer pruebas. Pero vaya, para hacer pruebas me gustan más los cables estos que son como unos cocodrilos, con unas pincillas para que muerden, ¿sabes? Pero bueno, ahí anda. Más cosas, más cables. Y bueno, aquí están los típicos conectores que se usan para las baterías de este tipo de vehículos, que son los XT60. Así que si vamos a hacer empalmes para conectar la batería a los dos motores y demás, esto va a hacer falta seguro. Bueno, cinta aislante, esto también, para hacer los apaños y proteger mejor aún. Hay una cosa que no tengo muy clara. Como ya he dicho, estoy improvisando un poco y no tengo ni idea de dónde voy a meter la segunda controladora del motor de atrás. He estado mirando y no hay ningún hueco que se le pueda poner en el patinete aquel. Así que mientras tanto, si no se me ocurre nada mejor, pues lo voy a meter en la típica mochilita que se engancha ahí se pone aquí en el mástil, ¡pum! Y ya está. Además la he pillado con el reflectante un poco en color verde, al igual para seguir el juego de colores. Así que a ver cómo queda la cosa. Otra mejora que se me ha ocurrido hacerle, que también tengo que darle las gracias a Pablo del grupo Cubo y Similares. A ver, sácate. Vale. Salte. Esta. Ponerle una maneta con sensor electrónico para el freno. Yo siempre el freno he visto que me gusta más y mucho mejor con una maneta, en vez de con la mierda esta, que no me gusta nada, con el gatillo para frenar. Yo siempre he visto mejor esto. Pues voy a hacerle un empalme de esta conexión a lo que hay aquí para poder frenar con esta maneta. Me he quedado alucinado porque en el Xiaomi las manetas, mira, podemos ir a verla incluso, que lo tengo por aquí. Xiaomi, ven a mí. Oh. Bien, la maneta del Xiaomi, que es igual que esta, por cierto, si te vas a dar cuenta, pues tiene un cable
que es este que aparece por aquí, que se mete por aquí dentro del manillar y llega a la BLE y a todas estas movidas, ¿no? Y si aleja o acerca, pues el sensor va respondiendo. Lo que pasa es que esto tiene cierta tensión gracias al cable de acero que va al freno de atrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le pones la maneta sin cable de acero, pues la mayoría de manetas cuando tú las pulsabas estaban como sueltas, no tenían ningún tacto. O sea, tú las pulsabas y parecías que no estabas frenando. Es como si estuviera ahí, que estabas muerto, ¿sabes? Y eso es como si no estuvieras frenando. Tú le dabas y esto se quedaba como colgandero, que no tenía ningún tacto y no tenía la sensación de estar frenando. Entonces mucha gente le ponía un tensor con un muelle enganchado como si fuera un cable de acero, ¿sabes? Entonces eso no iba a ningún sitio, pero el muelle cuando tú apretabas hacía tensión y hacía parecer que estabas frenando, cuando solo estaba usando el sensor electrónico del freno. No sé si me explico. Que si tú a esto le quitas este cable de acero, el freno se queda sin fuerza. Entonces tú a la hora de pulsarlo, pues parece que esto no tiene fuerza ni está frenando ni nada, se queda ahí muerto, ¿sabes? Lo que me ha sorprendido es que yo he visto manetas sin que le han quitado el cable de acero para usar solo el freno delantero con la maneta y no tenía tacto, pero es que esta, no sé si es que ahora la están vendiendo mejores o algo, yo ya estaba pensando cómo hacerle un tensor y demás, pero es que realmente tiene un muelle esto ahí que le da un tacto muy bueno para frenar sin tener que tener cable de acero. Yo la verdad es que probando, mira, unos caballos suenan por ahí. Pues eso, yo probando el freno, no creo que le vaya a hacer falta ningún tensor. Así que, nada, eso que me ahorro. Bien, lo que creo que sí que voy a tener suerte es que para la rueda motor, es que la horquilla del Pro, que es la base que voy a usar como patinete, va bien con la rueda motor delantera del Kugo S1. Porque la pinza trasera del Kugo S1 normal es más pequeña que esta, que es más grande. O sea, fíjate, aquí no entra ni la goma, y fíjate aquí sí entraría perfecta. Así que creo que he tenido suerte y no voy a tener ni siquiera que cambiar una horquilla por otra. O sea, esta horquilla me sirve para este motor. Pues bien, todo esto, ¡pum!, ahí. Vamos a echarle una foto al patinete. Bueno, acaba de irse el de correo y me ha traído... ¡Toma! Otra pieza más. Esto siempre viene bien, sobre todo si alguna vez no llevas guantes para el agarre de la maneta de freno. La verdad es que esta goma viene bastante bien. Y bueno, verde para que vaya a juego con el patinete, hombre. Y no iba a ser menos, ¿sabes? Por cierto, otra idea que tengo pensado hacer es acolchar bien la batería aquí dentro del chasis. La acolcho bien, que no tenga mucho juego dentro del cacharro. Pues bien, ahora abrimos un poco el Photoshop, cojo el spray como referencia para coger el color y vamos a señalar las zonas que en principio voy a ir pintando de verde. Aquí le he dado muchas vueltas, no sé al final ni lo que he hecho, he acabado pintando medio patinete de verde, pero bueno, más o menos esto es algo orientativo. Duplicamos ahí la abrazadera para que tenga dos abrazaderas, ponemos un motor detrás, para que quede también realista y quede guay, y se vea bien la idea que quiero conseguir. Y bueno, tapamos los agujeros porque el motor que va detrás no tiene ese tipo de neumático macizo. Seguimos pintando un poco de toques verdes por aquí, por el guardabarros trasero y también el resto del mástil de verde. Vamos un poco al chasis. Dejamos un poco la pata de cabra y algunos detalles más en negro. Ahora cogemos le pasamos un poco de filtros para igualar colores y que quede más homogéneo todo. Y vamos a ponerle la mochililla que compré para poner la segunda controladora de la rueda de atrás. Le ponemos el color verde también como la tengo yo. La colocamos más o menos en su sitio para hacernos una idea de cómo quedaría. Y ya está, le ponemos la maneta de freno arriba y las luces que le he comprado para poner con los adaptadores de 3D traseros,
que más o menos irían por ahí para hacernos una idea. Y bueno, más o menos ya estaría, así es como quedaría la idea. Bueno, pues no ha quedado tan mal, ¿no? Pues ya digo, está un poco dudoso entre qué combinación de colores ponerle y demás, si más negro o más verde, y al final acabo pintándolo casi entero en verde. Pero bueno, le he dejado detalles en negro ahí salpicados para ir combinando y bueno, a grandes rasgos yo creo que no ha quedado tan mal, ¿no? Mira, esto sería la idea, en principio, que quiero hacer, y así sería como lo tengo ahora. Ahora, después. Ahora, después. Me gusta mucho hacer estas mierdas, tío. Ti, 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 ti. Bueno, pues ya digo, sería el motor en la parte trasera del Kugo S1 y el de la delantera, el del Kugo S1 Pro. Poner la mochila ahí, que en teoría voy a poner la segunda controladora para controlar el motor trasero. Las luces aquí a los lados, otra abrazadera, le soldaré mejor esta parte, una maneta de freno, el acelerador, pintaré de verde la zona esta con la forma más barata que se me ocurre, que es con spray. Intentaremos lijarlo bien todas las zonas. Le daré una imprimación de blanco primero para que agarre mejor el color. Bueno, claro, voy a intentar desarmarlo entero y las zonas que no quiera que se pinten las pongo con cinta de esta de carrocero para proteger esa zona y que no se pinte. Y bueno, una vez que ya esté seco la imprimación, pues le damos el toque verde. Que ya digo, esto es aluminio y tal. Y no sé exactamente, el otro serán plásticos, o sea... Ay, no sé hasta qué punto va a agarrar bien. Yo me imagino que con algún roce que le dé la pintura se le va a saltar, pero bueno, es que eso va a pasar igualmente y yo tampoco estoy aquí para gastarme un dineral, ¿sabes? Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es ir desarmando el patinete y empezar por soldarle bien la rueda al mástil. Que, por cierto, no lo tengo muy claro qué material es, porque hasta donde yo sé, esto es aluminio. Pero no sé si este tubo a la rueda es también aluminio, porque si es aluminio es un poco una putada, porque es bastante complicado soldar aluminio. O sea, necesitas ya unas máquinas más específicas y es bastante más difícil, ¿sabes? Así que lo que creo que voy a hacer es coger un imán y con un imán puedes ir viendo, pasándolo por las partes del patinete, y si se pega, seguramente algún tipo de hierro o de metal. Y si no se pega, pues aluminio. Así que voy a pillar un imán y recemos porque el tubo que está desde el amortiguador a las ruedas se pegue el imán, ¿sabes? Lo que sí que creo que aluminio es todo de aquí atrás, así que si hay que modificar la horquilla para ponerle el motor, va a estar eso más complicado. Pero bueno, vamos a ir poco a poco y ya digo, esta es la idea, no sé cómo acabará, si tendrá algo que ver al final con esto, pero vaya, como guía ya me sirve, ¿sabes? Y vamos a ver en qué acaba la cosa al final, si se parece en algo o no, pero bueno. No sé, siempre un patinete verde, verde fosforito dando el cante por la calle. Bueno, vamos a ello. Sounds of love.